Muy buenos días. La Dirección de Servicio al Contribuyente, en nombre de la Dirección General de Tributación, les da la más cordial bienvenida a su espacio tributario. El día de hoy nos acompaña el señor Julio Valencia Santos y el señor Marco Antonio León Tenorio, funcionarios de la Dirección General de Tributación, quienes nos van a hacer una exposición sobre la información importante que deben de cumplir en presentar un sector de contribuyentes referente a los reportes de cuentas financieras FACTA y CRS, o es decir, estándar de reporte común. Les recordamos que este tipo de eventos son grabados y puestos a disposición en el canal de YouTube del Ministerio de Hacienda para su retroalimentación. Además, les recuerdo que estaremos habilitando la sección de consultas para que nos escriban las inquietudes que surjan en torno al tema de exposición que nos harán hoy el día los compañeros. Al final de la presentación y luego de contestar algunas de las consultas, estaremos haciendo la lectura de algunas de ellas. Antes de iniciar con la presentación del tema, le pasamos la palabra a don Marco, quien nos dará unas palabras de motivación y bienvenida. Buenos días, don Marco, adelante. Buenos días, muchas gracias, Katia. Darles primero una muy cordial bienvenida a todos los asistentes y a nombre de la Dirección General de Tributación y del Ministerio de Hacienda, es que estamos realizando este evento para un poco dar a conocer esta estrategia de divulgación en cuanto a la presentación de estos reportes de FATCA y de CRS, los cuales, como veremos más adelante, se tratan de parte de los compromisos que ha asumido el país a nivel internacional en pro de la transparencia fiscal internacional y de todo lo que amerita, pues, participar en un intercambio activo de información con todos los países del mundo, con la finalidad, pues, de fortalecer no solo las labores de control tributario, sino también de detectar, pues, la evasión y el fraude fiscal que se da a nivel internacional. Entonces, mediante este tipo de seminarios, lo que buscamos es dar a conocer y fortalecer presentación de los reportes y también, pues, para que a nivel externo del ministerio se dé a conocer, pues, todas estas funciones que se realizan y que se pasan desapercibidas, pero que a nivel internacional cuentan mucho y sobre todo que posicionan al país en, en posiciones para que cumpla con estos estándares internacionales y en una adecuada cooperación a nivel internacional entre los países. Entonces, bueno, en este evento, mi compañero Julio, pues, irá explicando de qué tratan los reportes y la necesidad de esa presentación adecuada y en tiempo, que es ahorita que estamos en este periodo de presentación, para que también aproveche la oportunidad y aclarar, pues, cualquier duda que tengan los participantes, con todo gusto lo iremos viendo. Entonces, sin más, le doy el pase a Julio para que inicie. Buenos días. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias, Katia. Voy a compartir la presentación para arrancando. Les agradezco si me confirman cuando ya se ve la presentación. Don Julio, ya se ve. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, las gracias también a todos los asistentes. De verdad que es un gusto poder compartir con ustedes. Esta charla, si bien ya estamos dentro del periodo reportable, dentro del periodo en el que se realizan los reportes del periodo reportable 2022 de los reportes FATCA y CRS, y sabemos que ya hay algunas entidades financieras que han hecho la presentación, pues la idea de esta charla es que sea la primera
de varias en las que abordemos diferentes temas. Ya no, las siguientes las vamos a retomar una vez que haya concluido este periodo de presentación, para empezar a abordar diferentes temas que a las entidades financieras pues, les interesan al momento de presentar estos reportes. El objetivo de la charla de hoy es precisamente comentarles algunas generalidades relacionadas con la presentación propiamente de los reportes. Algunas generalidades sobre quiénes son las entidades que tienen que presentar, cómo se hace la presentación, cuáles son cómo se confeccionan los archivos, etcétera. Por el tiempo del que disponemos y por ser, digamos, un tema más general, pues en algunas cosas no vamos a profundizar tantísimo, pero bueno, también hay canales ahí disponibles para hacer consultas si lo requirieran, que más adelante se los vamos a comentar. Esta es la agenda para hoy. Vamos a iniciar hablando un poco de intercambio de información, luego de cada uno de los reportes, de las entidades que deben reportar, las cuentas reportables y la información que se debe enviar en cada una de ellas. Un dato importante que es el número de identificación tributaria, los procesos de debida diligencia, la confección del esquema XML, los sistemas y luego ya propiamente la presentación de cada uno de los reportes. Bueno, arrancando un poco, ¿qué es el intercambio automático de información? Para nosotros, como administraciones tributarias, el intercambio automático de información nos permite hacer un control tributario, combatir el fraude fiscal en un escenario global. Digamos, sabemos, creo que todos acá tenemos claro que cada vez es más sencillo mover diferentes factores de producción, mover efectivo, tener operaciones, digamos, empresas que tienen operaciones en diferentes países. Y para las administraciones tributarias, enfrentar organizaciones que tienen operaciones internacionales, pues se vuelve cada vez más complejo. La solución que se ha optado es cooperar entre los países para poder afrontar estos retos y cumplir mejor la tarea nuestra, que es controlar. Uno de esos mecanismos de cooperación es precisamente el intercambio automático de información. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, es una transmisión sistemática y periódica de información. Es decir, ya tenemos predefinido cómo vamos a enviarlo, en qué fechas vamos a enviarlo, ya está acordado, ya sabemos que tenemos que presentarlo. Esto es un poco como el cumplimiento de otras obligaciones, como por ejemplo, cuando se reporta renta o se reporta IVA, ya todos tenemos noción de cuáles son las fechas de vencimiento de renta, cuáles son las fechas de vencimiento de IVA, ya hay una estructura previamente acordada en la que se va a enviar la información. Este dato, bueno, los obligados a reportar son organizaciones que cumplen con condiciones específicas, y en esto quiero ser muy enfático. Yo sé que posiblemente tenemos ahí acompañándonos personas, digamos, de diferentes áreas, pero sí, tal vez para no generar, digamos, algún ruido innecesario a personas que no estén directamente relacionadas con este tema. Los reportes de los que vamos a hablar ahora están enfocados específicamente en ciertas entidades financieras de las que vamos a hablar más adelante, que son quienes tienen que presentar. Es un segmento muy específico y esto es importante saberlo para no generar, digamos, ninguna preocupación entre aquellos que no tengan que presentarlo. Bueno, ya hay fechas de intercambio prefijadas, siempre se emite de un país de origen al país de residencia de la persona que va a reportarse y se usa para el control de veracidad o exactitud de impuestos. Costa Rica actualmente intercambia 3 reportes de intercambio automático de información, que son los reportes FATCA y CRS, de los que vamos a hablar ahora, y el reporte país por país, o CBC por sus siglas en inglés. Con respecto ya al reporte FATCA, este nace a raíz de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de los Estados Unidos. Nace un poco como un régimen para que las instituciones financieras de cada país participante reporte la información de las cuentas fiscales de los nacionales y residentes fiscales estadounidenses. La Administración Tributaria de Estados Unidos identifica la necesidad de obtener esta información, de obtener la información de los activos financieros que sus residentes fiscales y nacionales tienen en el exterior, porque eso les ayuda a ellos a identificar
temas, bueno, de evasión de impuestos y además, bueno, relación de activos en el exterior que les permite combatir otro tipo de delitos también. En el caso de FATCA, bueno, como es una ley estadounidense, pues Estados Unidos precisamente establece, digamos, las reglas de sanciones que se imponen en el caso que no se cumpla adecuadamente. En este caso, bueno, cuando existe algún incumplimiento en el reporte FATCA, pues las entidades financieras específicamente se arriesgan a que les realicen una retención del 30% de todas aquellas transacciones que se realicen con entidades financieras estadounidenses. Vean que en esto Estados Unidos es muy, muy severo a la hora de sancionar. Podemos estar hablando de montos altísimos, un 30% es un monto considerable, entonces de ahí la importancia de que se pueda cumplir adecuadamente con esto. La normativa principal, el cuerpo normativo principal de FATCA para el país, para Costa Rica, es el decreto ejecutivo 41739, el acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos de América para mejorar el cumplimiento fiscal internacional y para implementar FATCA. Esa es la norma principal, ahí van a encontrar los detalles de quiénes tienen que cumplir, en qué condiciones, etcétera. Eso es importante que quienes vayan o quienes tengan la obligación de presentar este reporte oficiales de cumplimiento de las entidades conozcan con detalle este decreto. Y bueno, la presentación para las instituciones financieras es precisamente ahora el 31 de julio, que como les decía hace un rato, pues ya hay algunas que han estado presentando. En el caso del reporte CRS, es un reporte que se origina en FATCA. De hecho, si ustedes, quienes ya han trabajado con este reporte, notan que hay muchas similitudes en el esquema, en la normativa, en la definición de las entidades reportantes. Hay muchas similitudes porque precisamente la OCDE, por medio del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información, toman esta iniciativa del reporte FATCA y la adaptan para que pueda ser intercambiada de forma multilateral. Y entonces el Foro Global actúa facilitando canales seguros para hacer la transmisión, definiendo condiciones tanto de estructura del reporte como de seguridad que se debe seguir y verificando que los países cumplen con cada una de estas condiciones. La norma principal en este caso es la resolución DGT R16-2020 y sus reformas, la resolución sobre debida diligencia para el cumplimiento de la información correspondiente al estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras. Esta resolución, de nuevo, de la misma forma que en el caso de FATCA, pues es importante que la conozcan todos aquellos que están relacionados con la presentación. Y bueno, de la misma manera que en FATCA, la presentación de las instituciones financieras es el 31 de julio. ¿Cuáles son las entidades que deben reportar? Bueno, van a encontrar que en la normativa se habla de dos tipos de entidades, y esto va a sonar un poco obvio, pero hay una clasificación de entidades no sujetas a reportar. Y entonces lo primero que yo tengo que saber si voy a determinar si una entidad le corresponde o no le corresponde presentar es precisamente si es una entidad no sujeta. ¿Cuáles son las entidades no sujetas? Bueno, algunas entidades de gobierno, las entidades de gobierno, organizaciones internacionales o bancos centrales, excepto cuando éstas desarrollen actividades comerciales. Fondos de jubilación, fondos públicos de pensiones, emisores de tarjeta de crédito, vehículos de inversión colectiva. Esto sí, perdón, ahí tal vez faltó la mención, que es cuando sean exentos. Y los fideicomisos siempre y cuando el fiduciario esté sujeto a reportar y cumpla con su deber de reporte. Entonces ven que estas son las entidades y aquí partimos. Estas son las primeras que vamos a separar. O sea, si estamos hablando de instituciones financieras, lo primero que vamos a hacer es identificar estas y separarlas. ¿Quiénes entonces reportan? Bueno, entidades de custodia, que son aquellas que se dedican a la custodia de activos financieros de terceros, y esto sí debe tener un 20% de utilidad, esta actividad debe representar más del 20% de las utilidades. Entidades de depósitos, y esto creo que es tal vez el ejemplo o la característica más sencilla de identificar, y son las entidades que reciben nuestros depósitos, digamos, en las que tenemos cuentas de ahorros, cuentas corrientes, etc.
entidades de inversión, que son aquellas que negocian instrumentos de mercados financieros, que tienen carteras, fondos, etcétera. Y en el caso de las aseguradoras, son aquellas que tienen productos denominados contratos de seguro con valor en efectivo o contratos de renta vitalicia, que son contratos de seguros de personas. Valga la aclaración. Yo aquí, y les comentaba pues al inicio de la charla, que esta es una presentación pues un poco general. Entonces, FATCA y CRS tienen algunas diferencias en sus definiciones, si bien son muy similares, también pues tienen algunas diferencias. Esto es una generalización, sin embargo, si ya quieren o necesitan identificar alguna entidad específica, pues la recomendación siempre es verifiquemos la normativa de cada uno de los reportes, porque podría ser que hayan variaciones y las existen en algunos casos entre uno y otro. ¿Cuáles son las cuentas propiamente que se deben reportar? Bueno, se reportan cuentas de depósito, es decir, cuentas comerciales, cuenta corriente, ahorros, etcétera. Cuentas de custodia, como les decía, son aquellas en las que se depositan instrumentos financieros. Participaciones en capital, y esto es cuando estamos hablando de sociedades de inversión. Y contratos de seguro, que eran los contratos que les mencionaba, los contratos de renta vitalicia y los de seguro con valor en efectivo. Estas ya son las cuentas sobre los que yo voy a hacer reporte. Si yo estoy en una entidad que tiene alguno de estos productos, pues me corresponderá y que coincide con la definición de institución financiera sujeta a reportar de lo que les mencionaba en las diapositivas anteriores. Entonces lo que corresponde es precisamente que reporten cada una de estas cuentas. Y valga además mencionar que los reportes se hacen individualmente por cada una de estas cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si una persona tiene varias cuentas de depósito en una entidad, pues se hacen reportes individuales para cada una de esas cuentas. Si bien hay reglas de acumulación de saldos que me permiten además identificar en algunos casos si una persona corresponde o no, o debe o no ser reportada, a la hora ya propiamente de confeccionar los archivos, pues yo sí tengo que hacer el reporte uno a uno. Y así con cada una de las cuentas reportables que les estoy mencionando. Ok, luego, y esto tal vez es una mención, no vamos a profundizar tanto en esta parte, pero sí es importante mencionarlo. Cuando se tenga que hacer esa identificación, de nuevo, es necesario verificar lo que establece cada una de las normativas. ¿Por qué? Porque se identifican tanto cuentas preexistentes de personas físicas como cuentas preexistentes de entidades y cuentas nuevas, además. Y hay diferencias entre el tratamiento de cada una de estas cuentas, de cuentas nuevas y cuentas preexistentes, de personas físicas o personas jurídicas. Cuentas, se identifican las cuentas de alto valor que tienen un tratamiento especial, se identifican ciertas cuentas excluidas que también tienen un tratamiento especial. Y aquí, bueno, tal vez algo que es importante rescatar también. Vamos a ver, los reportes que se van a hacer, tanto en FATCA como en CRS, como les mencionaba en el caso de FATCA, se persigue información de nacionales y residentes fiscales en Estados Unidos. En el caso de CRS, lo que se busca obtener es información de personas, de residentes fiscales en distintos países. Siempre el enfoque de esto van a ser personas. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a una entidad? Cuando tenemos una cuenta de una entidad, bueno, lo que tenemos que identificar son las personas que controlan la entidad, la entidad que tiene la cuenta, la sociedad, por decirlo así, o la persona jurídica. Y lo que identificamos es precisamente si una persona jurídica, si una sociedad tiene una persona controladora que sea residente fiscal de otro país. Si esto sucede, si tenemos una cuenta de una sociedad de una sociedad que tiene un controlador que es residente fiscal de otro país, entonces esto va a convertirse en una cuenta reportable. En eso siempre es importante establecer esta parte porque el tema de la residencia fiscal, especialmente en el reporte CRS, se vuelve fundamental para saber si yo tengo que reportar o no una cuenta.
identificar si una persona es residente fiscal o no en un país, y ven que el enfoque de esto siempre son personas, porque como nos referimos a nacionalidades, pues siempre ahí al final lo que buscamos es enfocarnos en personas físicas, ya sea en su carácter de personas físicas o en su carácter de controladores de sociedades. ¿Cuál es la información que vamos a reportar en cada uno de los casos? Bueno, vamos a reportar el nombre, la dirección, el TIN o número de identificación fiscal, esto es por sus siglas en inglés, que es un dato fundamental para efectos de control tributario. Este es un dato muy necesario, obviamente, además de los datos ya propiamente de la cuenta, pero como dato identificativo posiblemente este sea el más importante para nosotros, porque con este lo que requerimos es precisamente poder identificar a la persona. Vamos a ver, si un país, vamos a poner un ejemplo, si Argentina le manda información a Costa Rica, lo primero que Costa Rica tiene que hacer, lo primero que nosotros como administración tributaria tenemos que hacer, es tomar esa lista de cuentas y de personas que nos enviaron y empezar a calzarla con la información que nosotros tenemos, de la que disponemos en la administración. ¿Cuál es la manera más sencilla de hacer que esa información coincida? Teniendo los números de identidad. Por ejemplo, la cédula de identidad, el DIMEX de la persona, etcétera. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir más fácilmente y sin lugar a ninguna duda poder aclarar o poder coincidir la información de la cuenta que me están mandando de Argentina con la información, por ejemplo, de Julio Valencia, que es el contribuyente número del que tiene su cédula de identidad número tal, y que tiene entonces ahí empezar a poder hacer nuestras labores de control. Otro dato que es importante también para solventar alguna duda es la fecha de nacimiento. Luego ya propiamente sobre la cuenta se reporta el número de cuenta, el saldo o valor de la cuenta al 31 de diciembre del año que se está reportando. Entonces, en este momento, las instituciones financieras están reportando el periodo reportable de 2022. Entonces, lo que estamos enviando es precisamente el saldo que cada una de estas cuentas que remitimos tenía al 31 de diciembre del 2022. Además, vamos a reportar el total de intereses, dividendos, etcétera, que ha pagado esa cuenta durante el año. Y esto sí es un total, no es un saldo, sino que es la totalidad de lo que se ha pagado durante el año. Y la jurisdicción de residencia fiscal en el caso de CRS. En el caso del TIN, lo que les comentaba, el número de identificación fiscal es fundamental para nosotros. Y aquí creo que es importante, bueno, saber para cada una de las entidades que en el caso de CRS, bueno, vamos a ver, en el caso de FATCA es un campo obligatorio y se refiere a la identificación federal de Estados Unidos. Según lo establece el esquema XML de FATCA, solo se aceptan 3 variantes a la hora de cargar el número de identificación y todas van a ser de 9 dígitos. Yo puedo cargarlo con 9 dígitos seguidos sin guiones y con 2 variantes más con guiones intercalados, las que ustedes pueden ver ahí. ¿Qué sucede si yo reporto sin hacer el registro en esas condiciones, con estos parámetros? Bueno, que a la hora de cargarlo, el sistema me va a dar un error. Luego, en el caso de CRS, es un campo no obligatorio porque no todos los países emiten números de identificación como tal, pero sí es necesario y la misma resolución establece la obligación a las entidades de verificar que cada país o que se estén registrando los números de identificación según el formato de cada país. Y sabemos que esto siempre es complejo. Sabemos que esta verificación no es sencilla. No tenemos, por ejemplo, una consulta global tipo la que utilizamos en el Tribunal Supremo de Elecciones, que nos facilitaría mucho la vida para poder verificar que si un cliente llega me está dando la información correcta. Sin embargo, existe un sitio de consulta de la OCDE que habilitó una página donde se pueden verificar. Vean que aquí hay una lista de países. En esta página yo puedo ingresar a cada uno de los países y ver las características del número de identificación tributaria. Por ejemplo, aquí les muestro el caso de Brasil.
donde ahí nos dice, bueno, que la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil asigna un número único para cada persona, y entonces ahí me da una muestra. Si aquí puedo, sí. Y entonces aquí me da una muestra de cuáles son los criterios que se utilizan en cada caso. Digamos, para individuos es un número atribuido a nacionales y residentes, para personas legales. Bueno, aquí viene todo el detalle, y acá vean que al final me dice además cuál es la estructura. Me va a decir que la estructura para personas, para individuales, digamos, para individuos, perdón, consiste de 11 dígitos, que los últimos dos son una especie de dígito verificador, y que en el caso de personas jurídicas consiste en 14 dígitos. Entonces vean que así vamos a poder verlo. De hecho, además los países suelen cargar imágenes de las identificaciones para que sea más sencillo hacer la verificación. No todos los países ciertamente lo hacen con esta claridad, pero siempre es bueno, ante la duda, que puedan ustedes hacer estas verificaciones, consultar qué es lo que cada país está emitiendo, si les presentan información que no tengan tan clara. Bueno, debida diligencia. En el caso de debida diligencia se refiere, bueno, a todos los procedimientos que deben realizar las entidades para cumplir con CRS y FATCA, que bueno, en el caso de las entidades financieras, pues sabemos que hacen debidas diligencias no solo para CRS y FATCA, sino para el resto de obligaciones que tienen con los entes supervisores. En el caso de FATCA, pues siempre lo primero es identificar a las personas reportables, determinar cuáles son reportables y cuáles no, documentar esta información, y esto tal vez aquí sí voy a hacer un énfasis en el tema de documentar la obtención de la información, y eso es lo que nosotros, lo que se refiere como autocertificación. Toda la documentación que yo hago del proceso de obtener información, y aquí es fundamental que las entidades puedan documentar tanto los casos que son reportables como los casos que estudiaron como reportables, que verificaron porque tenían alguna sospecha que podía hacerlo y que posteriormente determinaron que no lo era. Entonces aquí sí es muy importante que las entidades tengan un expediente, que puedan documentar esto, porque la Dirección de Tributación tendrá que realizar controles sobre esto, tendremos que hacer verificaciones sobre los procesos de debida diligencia, y toda la documentación que ustedes puedan tener pues va a facilitar mucho este trabajo. En el caso de FATCA, los montos se reportan en dólares. El monto reportable, como les decía, se determina el 31 de diciembre de cada año. Existen reglas específicas igual para cuentas preexistentes, y esto es las cuentas que son anteriores al 30 del 6 de junio del 2014. Hay ciertas reglas para identificar cuáles se van a reportar y cuáles no, con una diferencia en esta ventana, digamos, de tiempo. Hay reglas especiales para las cuentas de alto valor que les mencionaba hace un rato, que son las de mayores a $1 millón. Se aplican ciertas reglas para la conversión de moneda y reglas además de acumulación de saldos, porque en el caso de FATCA existe un límite en ciertas cuentas, que si la cuenta está por debajo, que si la persona tiene cuentas por debajo de ese monto, usualmente $50,000, pues no se hace el reporte. Por eso es que hay una regla de acumulación de saldos, porque una persona podría tener varios productos y entre la suma de todos esos productos alcanzar el saldo para el reporte. Bueno, en el caso de CRS, igual, pues identificar quiénes son personas reportables y quiénes son las cuentas y reportables y cuáles no. Documentar nuevamente, insistir en el tema de la documentación, de las autocertificaciones. Se determina igual el saldo pagado al 31 de diciembre, eso es lo que se va a reportar. Acá también tenemos reglas de acumulación de saldos, pero en el caso de CRS no tenemos un límite, digamos, que nos diga por debajo de este monto yo no voy a hacer un reporte. Tenemos igual reglas específicas para cuentas preexistentes. Esta en el caso de CRS pues son anteriores al 31 de diciembre del 2016. Tenemos reglas especiales igual para cuentas de alto valor, que para efectos de CRS son igual $1 millón. El tema del domicilio fiscal es importantísimo, como les decía. Igual OCDE pone a disposición de las entidades financieras o de los países un sitio donde se puede consultar las reglas de domicilio fiscal de cada país cuando se enfrenten a algún caso particular.
Y bueno, procedimientos alternativos para beneficiarios de contratos de seguros, que ya son como casos más específicos. Ok, ya en esto estamos entrando en la parte propiamente de confección y presentación de los archivos. Entonces, ¿cómo confeccionamos los archivos? Bueno, tanto los archivos que mandamos para FATCA como CRS se envían en un formato XML. Así los envían los países y así se solicitó a las entidades financieras también que lo remitan. Tanto la OCDE, tanto el Foro Global de Transparencia como el IRS, la Administración Tributaria Estadounidense, han emitido guías de usuario y han emitido archivos de validación que nos ayudan a confeccionar este tipo de archivos, los archivos XML. Y estas guías de usuario tienen, bueno, entre otros, un esquema similar al que les estoy mostrando. Este es del CRS, que la de FATCA es bastante parecida, y me va a mencionar uno por uno cada uno de los elementos que corresponden al esquema y me va a dar las características. Va a decir, por ejemplo, que el elemento Sending Company tiene un tamaño de 1 a 200 caracteres, que es de este tipo de datos, que es una cadena, y que es opcional, que no es obligatorio, por ejemplo. Que el elemento Transmitting Country es de 2 caracteres, que es un ISO del tipo de país, y bueno, que es un elemento de validación, entonces es obligatorio. Luego vamos a tener además dentro del esquema, y igual los invito a que puedan verificar digamos, toda la estructura, todos los documentos. Sé que son documentos grandes y que suelen ser documentos bastante pesados, digamos, de lectura en algunos casos, pero sí es fundamental, si tenemos que trabajar en la confección de esos archivos, pues que los conozcamos, que veamos las estructuras. Además tiene diagramas que nos permiten identificar, que nos ayudan a ir estableciendo, digamos, cómo se compone cada uno de los reportes. Entonces eso pues es importante que lo puedan revisar, que puedan consultar las guías de usuario tanto de CRS como de FATCA. Esto es, bueno, un ejemplo de un archivo de prueba de un esquema XML. Como pueden ver, el esquema, digamos, si uno no está familiarizado, aunque creo que la mayoría de las personas que ya han tenido que presentar, pues están un poco familiarizadas con el reporte. Esto se ve así a primera vista, se ve un poco como en chino, pero si ya vamos en cada uno de los elementos, podemos ver, por ejemplo, que acá tenemos un número de identificación de cada reporte, el número de cuenta y un tipo de número de cuenta, el país de residencia, el número de identificación. Aquí tenemos el nombre de la persona, primer nombre, segundo nombre, el apellido. Tenemos una dirección, una fecha de nacimiento, el saldo de la cuenta el 31 de diciembre, los intereses pagados el 31 de diciembre. Y toda esta es información que se confecciona más o menos de esta manera, con algunas variantes dependiendo del tipo de cuenta, dependiendo de algunos elementos adicionales, pero básicamente esto es un reporte de una cuenta, como lo pueden ver. Así es como se confecciona, y como les decía, para hacer precisamente este archivo se utilizan las guías de usuario de los esquemas XML de cada uno de los reportes. ¿Cómo se realiza ya propiamente la carga de los archivos? Bueno, nosotros contamos con 2 sistemas para la carga de los archivos. Para el reporte CRS contamos con el sistema de intercambio de información fiscal, el CIF. Bueno, que aquí está la dirección del CIF. Este sistema es diseñado y actualizado por el Ministerio de Hacienda. Se presentan en este sistema los reportes CRS y CBC. Y mediante este sistema confeccionamos los archivos que luego enviamos a otros países mediante una plataforma que se llama Common Transmission System de la OCDE, o CTS. Entonces acá, quienes están presentando los reportes CRS, pues lo harán por esta plataforma. Y quienes están presentando los reportes FATCA lo harán mediante precisamente la plataforma de servicios FATCA. Esta plataforma es un sistema desarrollado por la Dirección de Servicios Tecnológicos del Banco Central, a quienes de hecho agradecemos muchísimo la colaboración que siempre nos brindan.
Y posteriormente, pues esto se envía a una plataforma que se llama IDES, desarrollada por la Administración Tributaria de los Estados Unidos. Esto es, bueno, tal vez, y un poco esto ya, digamos, se sale del marco de trabajo, por decirlo así, de las entidades financieras, pero acá podemos ver más o menos cómo se elaboran los reportes, cada uno de los bancos, y esto un poco a manera de ilustración, ¿verdad? Cada uno de los bancos o entidades financieras hace el reporte, en el caso de CRS al CIF, luego nosotros mediante CTS depositamos cada uno de los reportes en los países correspondientes, y en el caso de FATCA, pues igual recibimos de las entidades financieras los reportes FATCA en la plataforma FATCA elaborada por el Banco Central, y posteriormente la enviamos al IDES, elaborado o administrado por la Administración Tributaria de Estados Unidos. Aquí importante, bueno, ¿cómo hacemos la presentación de cada uno de los reportes? En el caso de FATCA, ingresamos a la plataforma. Para esto utilizamos la firma digital. La validación que se requiere para poder ingresar a la plataforma es precisamente la firma digital y el aplicativo Agente Gaudi, que nos permite ingresar. Entonces aquí sí es importante que los oficiales de cumplimiento tengan al día su firma digital. Tenemos la opción, una vez que confeccionamos los archivos, en el caso de FATCA, los archivos se cargan así, tal cual, los XML. Adentro de la plataforma, pues tenemos un validador. Este validador lo que nos permite precisamente es hacer la carga de un archivo que queremos probar antes de precisamente ya hacer la carga formal, y nos va a emitir un reporte en caso que encontremos un error. Si tenemos un error en la confección del archivo, pues nos va a emitir una bitácora que nos va a decir, que nos va a dar detalles del error para que podamos corregirlo. Y luego finalmente, una vez que ya tenemos el archivo confeccionado, nos vamos a la pantalla de importación y hacemos la carga del archivo. Aquí en la misma ventana de importación, en el botón importar, hacemos la carga y digitamos pues todas los detalles del archivo que estamos cargando y hacemos la carga. En esta pantalla, ustedes van a poder también consultar los archivos que ya han cargado. Este botón de consulta que está acá me va a permitir establecer parámetros como fechas, especialmente creo que es el parámetro tal vez más importante en esta pantalla. Aquí van a venir los nombres de los archivos de la entidad, el año y el periodo, y el estado, que esto es fundamental acá. Cuando ustedes hagan la carga de un archivo y aquí el estado les indique finalizado, quiere decir que la carga fue exitosa. Si ustedes hacen la carga y en el estado le indica fallido, significa que no se pudo hacer la carga correctamente. Entonces, si el estado les indica fallido, ustedes pueden marcar acá en este check, y en este icono que aquí aparece, no aparece marcado, pero que cuando seleccionen un archivo específico ya se les va a habilitar, les permite descargar un reporte que les va a indicar cuál fue el error que impidió que se realizara la carga. Entonces aquí es importante que ustedes siempre verifiquen a la hora de hacer la carga de los archivos que se realicen correctamente, que el estado termine como finalizado, para saber que efectivamente pues, se cargó correctamente. Valga mencionar además que, bueno, en el caso de FATCA solo se reciben archivos XML. Las entidades, vamos a ver si una entidad está identificada como entidad reportante, entonces tiene que reportar. ¿A qué me refiero? Digo, eso podrá sonar un poco obvio, pero a lo que me refiero es a que si una entidad cumple las condiciones de ser una entidad reportante, pero por ejemplo, para este año no tengo clientes que sean personas reportables. Digamos, en el caso de FATCA, no hay ningún estado. Tal vez yo en años anteriores tuve algunos clientes estadounidenses, pero por una u otra razón, pues cerraron sus cuentas en la entidad y este año no tengo que reportar. Entonces, en FATCA, yo puedo o confeccionar un archivo XML que tenga que tenga
información de cuentas reportables o puedo confeccionar un archivo XML que se denomina nil report, que lo que nos reporta a nosotros es precisamente que la entidad no tiene cuentas en este año. Entonces, así sabemos, así nosotros nos garantizamos que la entidad sí hizo una revisión, que sí cumplió con su obligación, pero que simplemente detectaron que no tienen cuentas reportables, lo cual está bien. Pero sí es importante que carguen el reporte. En esto sí es fundamental que aunque no tengan cuentas reportables, si les corresponde, pues que hagan la carga del nil report. Y bueno, en el caso de CRS, CRS tal vez pueda tener acá un poquito más de pasos. La presentación de CRS requiere que yo confeccione el archivo XML y posteriormente descargue la herramienta firmado y encriptado. Ahorita les comento dónde van a poder encontrarla. Que descargue la herramienta de firmado y encriptado, que es un aplicativo, una aplicación que desarrolló el Ministerio de Hacienda, que me va a permitir con mi firma digital, vean que acá igual necesitamos el certificado de firma digital, me va a permitir con mi firma digital hacer la firma y encripción del archivo. Entonces, una vez ya yo tengo el archivo firmado y encriptado, de hecho, ustedes van a poder ver que a la hora de pasar un archivo XML por el firmador, van a ver que les crea un archivo diferente, que tiene el mismo nombre que ustedes le pusieron a su archivo original, pero que al final dice FIE, que es firmado y encriptado. Y si ustedes abren ese XML, lo que van a ver son caracteres ahí ilegibles. Van a ingresar al sistema, al sitio del CRS, y tienen igual, de la misma manera que tenemos un validador en el sitio de FATCA, pues también acá vamos a tener un validador que nos va a decir cuáles son los errores si es que los tenemos. Posteriormente, vamos a pasar, ya una vez que hayamos identificado que nuestro archivo no tiene errores, entonces vamos a pasar a la carga de archivos. En esto acá, bueno, tenemos diferentes pasos, tanto para la carga de los archivos, que me va a hacer una validación en la carga del archivo, porque de nuevo el sistema verifica que yo haya hecho una carga adecuada o que haya confeccionado de forma adecuada el archivo. Por ejemplo, si este XML no viene firmado e encriptado, el sistema no va a permitir su carga. Otra cosa acá que es importante, cuando yo confecciono los archivos CRS, uno de los temas ahí pues importantes a la hora de confeccionarlos es que yo tengo que subir un archivo por cada país. Entonces, si mi entidad va a reportar 10 países, por ejemplo, no sé, Argentina, Dinamarca, Suecia, Noruega, Ecuador, Colombia, etcétera, yo tengo que confeccionar un archivo para cada uno de los países. Entonces, tengo que subir, si he identificado cuentas y personas reportables de 10 países distintos, yo tendré que hacer 10 archivos y cargar, firmar y cargar 10 archivos, hacer esa validación y hacer esa carga. Si yo no, vamos a ver, si la entidad tiene, como el caso anterior que yo les comentaba, si la entidad no tiene cuentas reportables, entonces en el caso de CRS, para evitar tener que cargar un montón de archivos en blanco, entonces la opción que se tomó fue hacer un acta, lo que nosotros llamamos un acta jurada. Entonces acá en el sitio de carga van a encontrar un pequeño check que dice que si la entidad no tiene cuentas a reportar, que lo marque acá y que le dé ejecutar, y lo que van a hacer es generar un acta jurada con la fecha del día, digamos, que están ingresando y que la están generando. Van a descargar, eso es un archivo PDF que indica que la entidad tal está reportando tales y tales archivos, y que si no está reportando archivos para ningún país, significa que la entidad hace constar que no tiene cuentas reportables. Ese documento lo van a descargar, ese PDF lo van a descargar, el oficial de cumplimiento que haya sido autorizado lo va a cargar en el sistema, lo va a firmar digitalmente y lo va a cargar posteriormente el sistema. Y así es como ustedes van a hacer el cumplimiento de CRS en caso que no tengan cuentas reportables. Entonces vean que acá, en el caso de CRS, pues así es como vamos a hacer el cumplimiento. Si yo cargué archivos XML, quiero verificar que hice toda la carga, tengo dos opciones. Puedo generar un acta jurada también y me va a dar una lista de los países que estoy cargando. En el caso que yo tenga archivos XML
No es necesario que vuelva a cargar el acta jurada. Esto solo es obligatorio cuando yo no estoy reportando cuentas, aunque pueden hacerlo, no hay problema. Y también tienen otro portal, otro acceso que me va a permitir consultar los archivos XML subidos por el usuario. Y entonces me va a desplegar una lista de todos los archivos, la fecha y hora en la que se cargó y el usuario que hizo la carga. Entonces aquí también van a poder hacer una verificación si ustedes quieren estar seguros que todos los archivos se cargaron correctamente. Y bueno, finalmente, en el caso, bueno, que requieren asistencia tanto de FATCA como de CRS, nosotros, bueno, creo que quienes ya estaban familiarizados con los reportes, pues habían ingresado anteriormente o conocían los sitios, el sitio que existía antes para cada uno de los reportes. Como se tuvo que hacer un relanzamiento del sitio de Hacienda, pues creamos un nuevo sitio que trata de convenios internacionales. Y dentro de este sitio de convenios internacionales que pueden encontrar acá, siguiendo, ya sea entrando al inicio del sitio del ministerio, en la sección de más detalle, información tributaria y convenios tributarios internacionales, o en la dirección que viene acá, van a encontrar el apartado de convenios, donde van a encontrar, bueno, entre otras cosas, una sección dedicada al reporte de cuentas financieras de IFATCA y al reporte de cuentas financieras de CRS. Ahí, en este sitio van a encontrar los formularios para solicitar la creación de usuarios o la acreditación, digamos, de nuevas entidades. Van a encontrar normativa de interés, van a encontrar la lista de los países a reportar en el caso de CRS y cualquier información que nosotros consideremos valiosa, vamos a irla cargando en esos sitios para que esté a disposición de ustedes. Finalmente, bueno, también aquí están a disposición también 2 cuentas de correo electrónico en las que pueden hacer llegar sus consultas y sus incidentes en el caso de tanto de CRS como de FATCA.